Pichincha Universal, generando noticias. Saludamos cordialmente a la doctora Sandra Correa, ustedes la conocen, exministra de Educación, una activista política también que ha estado permanentemente opinando sobre temas de interés nacional. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo ha pasado usted? Buenos días. Bien, gracias, muy amable por invitarme y estoy muy bien aquí. Bueno, el día de ayer, y justamente comencemos por ahí, la asambleísta Liliana Durán hizo referencia al caso Mochila Escolar a propósito de un diálogo que sosteníamos sobre el actual contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre. Así es. Y se lo vinculó a él con el tema Mochila Escolar. No sé, en términos históricos, qué podemos recuperar, qué podemos aclarar. Usted nos ha pedido ejercer su derecho a la réplica, pues encantadísimos de escucharle. Muchas gracias, Washington. En realidad es puntual mi aclaración. Es cierto que Pablo Celi de la Torre fue mi subsecretario de Educación. Es cierto que yo como ministra le delegué el manejo del programa de la mochila escolar mediante un acuerdo ministerial. Es cierto que él conoció todo, sin embargo, es cierto que él negó todo. En aquella época, hablamos del año 97. Pero también es cierto que en el programa de la mochila escolar jamás se pudo probar ni sobreprecio, ni peculado, ni irregularidad alguna. Y eso es muy importante para todos nosotros, porque la corrupción no es solamente robar dinero, también es robar la honra, también es robar la verdad. Y en el caso de la mochila escolar fue un montaje mediático del señor Juan Carlos Calderón a través de la revista Vistazo. Y quienes ya van conociendo cuál es la verdad, es muy importante que actuemos ya desprovistos de esa deshonestidad del prejuicio que es el que lleva a repetir la mentira mediática. Sí, Pablo Celi de la Torre, en el 97, cuando el golpe a Bucarán, etcétera, él fue a los Estados Unidos para una gira de observación de 3 meses, por eso no hubo nadie quien informe cómo fue la contratación de la mochila escolar, y eso trajo una serie de injusticias contra inocentes, muchos de ellos compañeros de Liberación Nacional. Claro, Pablo era justamente de ese sector fuimos político. Compañeros en Liberación Nacional, pero cuando uno tiene ética, pues lucha por la verdad siempre. Así los compañeros ya estén muertos, como el caso del Flaco Mosquera, que fue nuestro compañero, fue director nacional de educación y que él murió en la clandestinidad de Washington. Escondido, pues, ¿no? Escondido. Y el Flaco Mosquera, hablamos de quien le acompañaba al señor Erdoiza, ¿no? No, estamos hablando de el otro. Que fue de Jatari. Ah, ya, el Flaco Mosquera, ya Flaco lo Mosquera recuerdo muy bien. Sí. Flaco Mosquera. Entonces, uno nunca puede desentenderse de la mentira, mucho más cuando afecta a gente que uno conoce de cerca y ha sido militante como uno. Entonces, yo hablo de esa honestidad que nos lleva a hablar, no a callar aquello que sí sabemos. Y en el caso de la mochila escolar, no solamente los vivos, los muertos también, como el caso del Flaco, merecen ser honrados su memoria en base a la verdad. Yo lamento mucho que Pablo haya callado 22 años, permitiendo que gente inocente seamos inclusive sentenciados, no por peculado, sino por haber beneficiado a terceros, en este caso la empresa. Pero con esta empresa negociaron 10 presidentes y 13 ministros posteriores a quien está aquí, de tal suerte que se deje de repetir la mentira, Washington querido, de que en la mochila escolar, en el contrato de la mochila escolar hubo peculado o que fue corrupción. En ese contrato ni peculado ni corrupción. La corrupción estuvo del lado del periodista que montó una mentira como que fuese verdad, y los que no somos periodistas no debemos hacerle la corte callando lo que ya sabemos. Hay un acta de finiquito que se firmó en abril del 2017 ya en el gobierno de Rafael Correa, cuando ministro Raúl Vallejo, y ahí está la prueba plena, si es que desean, para quienes quieren investigar, de que en el contrato jamás se perjudicó ni un centavo. Bueno, la idea, a ver, no era la idea, mejor dicho, el planteamiento que esgrimió la legisladora Liliana Durán tenía que ver más bien por este vínculo que Pablo Celi tuvo con el gobierno de Abdalá Bucarán, a quien, como usted conoce y el país lo sabe, pues se lo acusó de ser un gobierno corrupto, de haber sacado costales de dinero cuando fugó del país. Y la idea era más bien por ahí, por lo que sostuvo esa relación sí, y la también, legisladora. Yo le escuché en el audio y también en la entrevista, porque todas las mañanas escucho Pichincha Universal. Yo le escuché dejar como que no hay contraste cuando se habla del
contrato de la mochila escolar como algo corrupto. Y el contraste es que no hubo corrupción en ese contrato. A mí me gusta hablar de lo que me consta. Y en el tema de toda la propaganda de corrupción, pues estamos viendo que ya son 22 años que nos hemos habituado en el Ecuador a montar mediáticamente y a que la población crea esa mentira que a fuerza de repetición la convierten en verdad imaginaria, y yo creo que somos muy inteligentes como para no dejarnos manipular, ni antes ni ahora tampoco, porque estamos en tiempos parecidos a los del 97. Estamos en tiempos parecidos a propósito, y mucho, es decir, se están montando casos para estigmatizar a determinadas personalidades políticas, en este caso, judicializar la política o politizar la justicia y generar este tipo de caos que vive actualmente el país. Yo, como estuve en la panza del monstruo cuando fue el golpe mediático en el año 96-97, puedo decirle que estamos con un guión idéntico. Un guión que monta escándalos en base a los medios de comunicación, porque el capital financiero financia el escenario mediático y el escenario político. Entonces yo hablo de noticia judicializada. Se dispara un escándalo disfrazado de noticia o de reportaje investigativo, y esto es judicializado sin llegar a cortes, porque son los veredictos dados directamente en los medios a través de un micrófono o a través de un reportaje investigativo, que luego la resonancia social se la hace a nivel de redes sociales. Hablamos de internet, Facebook, etc. Ahora, mucho más, antes las redes sociales todavía no estaban vigentes. No existían así mismo, pero ahora el tema es mucho más grave, porque la resonancia social de un reportaje investigativo vestido de tal, cuando no es sino un escándalo, un amarillismo, y usted como periodista Washington lo sabe, eso no es periodismo, eso es palangrismo, se le llama periodismo palangrista. El palangrismo son prácticas de profesionales, entre comillas, de los medios de comunicación, que a cambio de algo montan una noticia como tal, cuando no es sino una mentira. Estamos hablando entonces que los medios de comunicación establecen una suerte de relación viciada con determinados personajes y grupos de poder político para manipular información y llevar a la picota a determinados personajes por intereses específicos. ¿De eso me habla usted? De eso le hablo, Washington, y qué bueno que usa la palabra picota, porque eso es lo que ha pasado ahora y antes. Antes se lo hacía simplemente, la apariencia era diferente, pero el fondo era el mismo, deshacerse de alguien que consideran rival. Y el rival no es el más débil, es el más fuerte, porque es insobornable. Y entonces necesitan deshacerse de alguien que por contraste va a hacer notar lo que quien financia ese montaje no es. Entonces estamos viendo una especie de edad media, pero con medios de comunicación, porque estamos en la sociedad de la información y la comunicación, y ahorita las herramientas son las TICs y los medios de comunicación, pero el guión es de ¿cuál es la herejía ahora? Antes era el pecado. Ahora la herejía es defender intereses que no beneficien a las minorías, a las élites de turno. Esa es la herejía. Y cuando se comete esa herejía, pues auspician a un francotirador a que dispare a matar. Y el resto de resonantes, que son los medios de comunicación que instigan lo que el francotirador implanta para que sea divulgado, pues le hacen la corte sin contraste, sin investigación. Por eso es muy importante que se defienda el periodismo investigativo, el que contraste lo que cuentan, porque al menos ha de haber dos versiones de un mismo hecho para poder ser honrados en nuestro derecho al pensamiento. Ahora, dentro de esta estratagema y de estas tramas que se montan, hay comunicadores sociales que trabajan, entre comillas, algunos de ellos, en periodismo investigativo y lo salen a defender públicamente. ¿Es entonces válido considerar que ese en efecto es periodismo investigativo, o qué clase de periodismo mismo es, si es utilizado para los fines a los que hacemos referencia? Yo debo decir que son muy talentosos algunos de estos periodistas investigativos, pero no son virtuosos. Entonces es un talento sin virtud, o por tanto es vileza. Es un talento desperdiciado, si es que nos ponemos a pensar en términos de ética. Destinado para lo vil. Tremendo, pues, es que es tremendo, qué peligroso. Yo frontalmente lo digo, es destinado para lo vil. Me consta, su talento, que sí lo tienen, lo destinan para lo vil,
que es montar un reportaje cuando en el fondo es una mentira. Y ya Goebbels lo decía, acuérdese, Claro que sí. Una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad imaginaria. Y a esto es a lo que juegan. Y ustedes los periodistas hablan del método de la aguja hipodérmica, o sea, gota a gota van insertando en la mente, en la psiquis individual y colectiva, una mentira que a fuerza de repetición se convierte en verdad. Por eso es la deshonestidad del prejuicio la que yo hablo, porque ver a alguien desde mi prejuicio, sin haberle conocido, sin constarme, es una ausencia de ética. Pero usted verá que estos reportajes investigativos, que no es sino amarillismo o palangrismo, se visten de ética, se visten de moral, y es todo lo contrario, porque los medios que utilizan no son ni morales ni son éticos. Ahora, si es que el periodismo investigativo, de todas maneras, o el denominado periodismo investigativo, cuenta con este tipo de personajes y cuenta con el poder mediático de los poderosos, de los grandes medios de comunicación. El poder económico. Claro, la sociedad está absolutamente indefensa, porque ciertamente pueden aparecer medios alternativos, pero que no tienen el poder suficiente como para contrarrestar una arremetida de tanto poder. ¿Qué alternativa entonces nos queda como ciudadanos? Y yo por eso apelo a los periodistas investigativos de verdad, por eso estoy aquí, Guacho, porque es fundamental que los ciudadanos, que tenemos talento, pero también virtud, contrastemos, no contrapuntiemos, no contrarrestemos, contrastemos, contando lo que sí nos consta, contando lo que es producto de nuestra investigación, porque somos mayoría. Mire, ¿qué tan mayoría seremos? Que necesitan de micrófonos para hacer regar su mentira. ¿Qué tan mayoría seremos que el testimonio personal nos permite haber vivido de tal manera que lo que digan de nosotros caiga por su propio peso? Entonces, por eso es que yo a Liliana con todo cariño le digo, y a todos los asambleístas, no me interesa de qué tienda política sean, pero fundamentalmente somos seres humanos. Si no queremos que nuestra sociedad, la ecuatoriana, se convierta o se termine de convertir en una sociedad bárbara, por favor abstengámonos de dar juicios de valor y de opinar de aquello que ni sabemos ni nos consta. Y cuando ya lo sabemos y ya nos consta, no callemos. Mi abuela decía que cuando los enemigos te acusan, el silencio de un amigo te condena. Hablemos de lo que sí sabemos, de lo que sí nos consta, y cuando no, pidamos al que lo está diciendo que nos diga de dónde fue su fuente. Y si su fuente es de lo que dijeron en tal o cual medio o tal o cual periodista, pues exijamos mi derecho a la información y que me dé al menos 2 versiones de un hecho. El momento en el que ejercemos de los derechos desde lo individual, pienso yo que son las trincheras de defensa ante este palangrismo que no es mayoría, es minoría, pero por eso mismo tenemos los ciudadanos de a pie que ejercer nuestro medio de comunicación, que es la verdad a través de nuestros sentidos y de nuestra palabra. Ahora, en este proceso, y insisto en estas tramas, hay gente que no dice la verdad, y resulta ser que en términos históricos, a quien le citaron históricamente en el denominado caso Mochila Escolar, que según usted y según la propia justicia, pues fue sobreseído, ¿no es cierto? Pablo fue sobreseído. Pablo fue sobreseído. Pablo fue sobreseído. Pero sin decir la verdad. Y si es que si se produjo ese hecho sobre la base de mentir, evidentemente tiene que ser citado en términos históricos. Sí, pero hay que diferenciar al personaje del caso. Del caso en general. El caso de la mochila escolar fue una trama forjada por Juan Carlos Calderón en una revista, en la revista Vistazo. Habla del periodista Juan Carlos Calderón, que hoy trabaja en Vivanco, Plan B. Que hoy trabaja en Plan, y que ahora, mire, 22 años después ya nadie duda de lo que ha sido. Yo viví su arremetida hace 22 años. Y luego fue secundado por Freddy Ehlers, que también ya todos sabemos, y él sí se disculpó con mis padres. Mi madre, antes de fallecer, tuvo la disculpa de Freddy Ehlers porque se había equivocado, y el periódico El Comercio. Entonces yo tengo a la historia como mi testigo de lo que han sido estos periodistas o comunicadores que hace 22 años dispararon un reportaje vestido de verdad cuando en el fondo era una mentira. El que no me da nunca la cara es Juan Carlos Calderón Vivanco, porque yo a él sí le he pedido que me demuestre que ha sido cierto un 1% del reportaje que él hizo.
y nunca. Y tampoco hacen seguimiento, porque si fuese periodismo harían seguimiento Washington, pero al francotirador no le interesa hacer seguimiento de las víctimas que asesina, con su mal ejercicio profesional. Ya, ahora usted dice que esta realidad que usted la vivió, históricamente se está replicando hoy con actitudes de la misma naturaleza, acaso con elementos mucho más tecnológicamente avanzados, porque tenemos las redes sociales, pero se habla sobre esa base de un periodismo que ahora se aplica, que se denomina como de filtración, es decir, de tener documentación X que no se la contrasta y que inmediatamente se la pone como prueba para judicializar casos. ¿Sucede eso ahora? Sí, yo hace 19 años escribí un libro que se llama Ecuador, Noticia Política Judicializada, Caso Mochila Escolar. Se forjan las pruebas documentales, se forja el reportaje documentado con esas pruebas forjadas, porque ese periodismo no busca la verdad, Guacho, sino precisamente todo lo contrario. Mediante el fraude a la ley, consiguen posicionar determinados INRIs o prejuicios en contra de un personaje de turno, de un proyecto de turno, de un país de turno, porque también países son avasallados de esta manera. Duda. ¿Ya? Entonces, es una estrategia que monta una escenografía con un argumento falseado del blanco de turno, con unos ajusticiadores que se arrogan la calidad de tales, en este caso los periodistas, opiniólogos, reportajes, noticias, etcétera, y esta versión falseada del blanco de turno, llevada a la picota por estos ajusticiadores, son repetidos de tal manera que logran un ambiente social de malignización contra el blanco de turno. Solo así consiguen hacerse apoyar en este ajusticiamiento, porque no es justicia, es un ajusticiamiento. Cuando han conseguido este apoyo de un sector en la malignización del blanco de turno, pues dan su veredicto, cuál es de culpable, pero sin haber concurrido a la ley. La ley para establecer tal, el derecho para establecer tal, suma indicios, evidencias, pruebas. Ellos no simplemente repiten una consigna, se llevan por consigna, no por periodismo, Washington. Y ahora está ocurriendo la misma tramoya, el mismo andamiaje, la misma confección mediática que yo la viví y luego la estudié y me especialicé en ello. Por eso digo que todo lo que es fake news, lawfare, no es sino una campaña de acoso que es montar un cerco en torno al blanco y luego del linchamiento mediático, que es la imputación fáctica de un delito que jamás fue ni investigado ni menos cometido. Lawfare, que ahora no solamente se aplica a nivel local, sino que al parecer es una estrategia regional que tiene una cabeza muy poderosa, hegemónica, a nivel mundial inclusive. Mire, ¿no? Usted, Washington, que hace 60 años Fidel Castro creó Prensa Latina. Ajá. Porque precisamente hace 60 años hay una nación que vive una campaña de lawfare. Entonces, solo es cuestión de tiempos y de que a nosotros nos llegue el turno. Esto a cualquier persona le digo, hoy es una persona, mañana es usted mismo o alguien ha llegado a usted. Sí. De tal suerte que tenemos que defender nuestro derecho a vivir en civilización, en un estado de derecho, no en un estado de opinión, porque ya Habermas lo dice, el estado de opinión es fácilmente fabricable, montable, y eso no puede ser lo que regularice las relaciones sociales de los ecuatorianos, menos de los poderes de una república. Bueno, muchas gracias, Sandra. Ha sido un diálogo muy enriquecedor porque hemos abordado a propósito de la temática una situación que está siendo hoy mismo debatida a nivel de los gremios de profesionales de la comunicación, de los medios de comunicación y de los comunicadores que pretendemos hacer un periodismo transparente, honesto, contrastado y que da la posibilidad de escuchar todos los relatos y todas las voces. Este es el esfuerzo que justamente hace esta emisora y por eso le agradecemos que haya venido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.